18, que llegó al 47,6%, la más alta desde 1991. ¿Es una condena de la herencia recibida, de la pesada herencia, o tiene responsabilidades? Cambiemos. Estamos con Roberto Kachanowski, economista, para analizar la economía argentina. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, ¿cuánto se le puede atribuir de responsabilidad a la gestión kirchnerista y cuánto a la gestión de Cambiemos en este índice de 47,6%? Es difícil después de 3 años decir la herencia recibida, pero en realidad es parte de la herencia recibida, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, el tema de las tarifas de los servicios públicos. Ahí hay una mezcla, que es el atraso que venía de la época del kirchnerismo, que fue muy importante, para que la gente tenga noción. Entre el 2006 y el 2015, que se dieron subsidios para tener el colectivo barato, la energía barata, etcétera, Sí. se gastaron unos 165.000 millones de dólares. Magnitud. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, que eran 13.000 millones de dólares para 16 países en total, es el equivalente a 130.000 millones de dólares actuales. O sea que el kirchnerismo gastó más que todo un Plan Marshall. ¿Sí? Más que todo un Plan Marshall, gastó 165.000 millones, y el Plan Marshall a valores de hoy serían 130.000 millones de dólares, que se usó para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra. Gastó más que eso para mantener artificialmente bajas las tarifas. Sí. Esto yo no sé porque nunca lo contó el gobierno, pero esto es cuestión de buscar datos y de hacerlo. Lo que usted dice es que el gobierno de Cambiemos, al asumir, no fue claro en comunicar esta realidad. No, no es que no fue claro, no la comunicó, directamente. ¿Fue una decisión política no comunicarla? Claro. Porque... Desconozco. Grosero error porque la gente no entiende, no tiene por qué saberlo. Además, a eso hay que sumarle que, por ejemplo, la energía, ¿sí?, depende de dos valores: del precio del combustible y del tipo de cambio. Sí. Si sube el precio del combustible, va a subir el costo de la energía. Si sube el precio del combustible y sube el tipo de cambio, van a subir. O sea que a lo que hay que acomodar de atrás se le agrega la devaluación y la inflación que tuvimos en este tiempo. ¿Se entiende? Ahora, que en relación a la herencia kirchnerista es un mal necesario tocar las tarifas y hacer el tarifazo. Sí, lo que pasa es que no es lo único que hay que hacer. O sea, hay que corregir las tarifas. Lo que pasa es que si a la gente le suben las tarifas de los servicios públicos, pero el Estado sigue sin tocar un solo empleado del Estado, sigue revoleando planes sociales como sigue haciéndolo, y bueno, tenemos 3,5 millones de jubilados que nunca aportaron y que están llevándose plata de los que sí aportaron, y esto es inviable. Usted calcule que en la Argentina hay 21 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del Estado a buscar un cheque. Sea por un subsidio, sea porque es empleado estatal, sea porque... 21 millones. Los que trabajamos en blanco somos 6,5, 7 millones. 7 millones tenemos que mantener a 21. Es inviable. Esto no lo contó nunca el gobierno. Ahora, si usted solamente corrige las tarifas de los servicios públicos y no hace nada con el resto, todo el peso del ajuste recae sobre esos 6 o 7 millones de personas que trabajamos en blanco. Ahora, y por eso el mal humor. Un contraargumento podría ser que al tocar las tarifas, al producir el tarifazo, lo que también se impacta es en los niveles de pobreza. Que si no solamente hay una incomodidad de quienes tributan y sostienen una estructura del Estado demasiado grande, pero también hay un impacto muy en detrimento de los sectores menos favorecidos. Sí, el aumento de la pobreza es un hecho también. Alguien lo paga eso. O sea, si vamos a tener energía barata, por ejemplo, alguien tiene que pagarlo. La pregunta es quién. ¿Sí? ¿Y por cuánto tiempo? Y ya le digo, estamos desde 2006 hasta ahora, ya llevamos 12 años de subsidios a el transporte, la energía, etcétera. Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Cuál es la lógica detrás de la clase política para sostener estas decisiones? ¿Es una voluntad de tomar al Estado como un botín y en esa red de subsidios introducir las prácticas corruptas, o hay una voluntad de cuidar a una ciudadanía empobrecida? No, yo creo que hay una mezcla entre corrupción y algo que se desvirtuó, que es la democracia. Ahora vamos a poner, corrupción es, por ejemplo,
siempre cito el caso de las pensiones por invalidez. Usted sabe que había, cuando llegó el kirchnerismo, 60.000 pensiones, números redondos, 63.000 beneficiarios, y se fueron y dejaron 1.063.000, o sea, 1 millón más de inválidos. Inválido es una persona que no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? No hubo una guerra, un tsunami, un terremoto, nada. Como para justificar. Eso fue mucha corrupción. En el norte de Córdoba hay un pueblito que tiene 120% de la población que tiene pensiones por invalidez. 120%. Pero en relación a los subsidios a las empresas eléctricas No, bueno, eso a ver, son dos tipos, son subsidios distintos. Los subsidios que se llaman económicos, que son los que van a la energía, los que van... que en realidad no van a ellas, van al consumidor en última instancia. Después están los subsidios sociales, el piquetero que corta la calle, etc. Entonces, lo que yo digo es, acá lo que hay es una mezcla entre corrupción, porque recordemos que en todos los subsidios económicos, acá desaparecieron marcos enteros con gas que se traía del exterior. Era muchísimo dinero lo que se fue, que se están investigando, creo, si mal no recuerdo. Eso por un lado. Y después la democracia derivó en una competencia populista, que es a ver quién ofrece mayor cantidad de cosas para la gente. Yo te voy a dar. Otro día la ministra Stanley decía que aquellos que son beneficiarios de planes sociales no tienen que agradecer nada porque es un derecho. Pregunto, ¿quién tiene la obligación de mantener a otro? ¿De dónde surge ese derecho? Bueno, un Estado mal administrado es responsabilidad también de quienes han sido elegidos por la gente. Uno podría considerar que hay un derecho de la gente a recibir ayuda del Estado, sobre todo gente que está en situaciones muy vulnerables. Está bien, pero hay otro que tiene la obligación de pagarlo. Que perjudicado. Claro, pero el problema es que tiene que haber otro que tiene que pagarlo. Pero una sociedad avanzada no es solidaria con la que menos tienen en términos impositivos. Yo creo que sí. Ahora, lo que no me pueden vender es que los políticos son solidarios o que tienen el monopolio de la solidaridad. Entonces, acá lo que... ¿Pero cuestionamos las decisiones de los políticos o el sistema tributario que hace que, bueno, se permita, esos subsidios se pueden dar porque hay un sistema tributario que funciona? No, el sistema tributario argentino ahoga al sector privado. Entonces, usted lo que va a tener ahora es cada vez más pobreza. Porque en la medida en que usted ponga una carga tributaria fenomenal sobre el sector privado, le va a invertir muy poca gente en el país para crear una empresa, por contratar personal, etc. Si usted no crea puestos de trabajo y no aumenta el stock de capital, que es lo que genera productividad y mejora los salarios reales, más puestos de trabajo, etc., los salarios no van a aumentar, no va a haber más puestos de trabajo. Y todos los que son pobres van a seguir siendo pobres y lo que va a tener es cada vez menos inversión. Mire usted la tasa de inversión de Argentina y viene disminuyendo. Lo que se invierte en Argentina, de casualidad, alcanza para mantener el stock de capital que tenemos. Le voy a dar un ejemplo, rápido. Acá tenemos 3 cámaras, ¿sí? Se rompe una, no la reponemos. Se rompe otra, no la reponemos. El día que se rompe la tercera, no salimos más al aire, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasa en la Argentina. Nos consumimos el stock de capital. ¿Por qué? Porque hacemos tal carga tributaria, tal legislación laboral y tal regulaciones que las empresas no tienen estímulo para invertir. Ahora, Roberto, ¿el empresariado no tiene alguna responsabilidad en todo esto? Quiero decir, las empresas que tienen que ver con la producción de servicios públicos y de bienes públicos como la energía, que fueron subsidiadas por el Estado. Una vez la gente reclama que falta competitividad en esas empresas, una provisión razonable de servicio, cortes de luz todo el tiempo. ¿Cuál es la responsabilidad ahí? Bueno, ahí lo que habría que plantearse... Han sido cuidadas por el Estado en estos subsidios y sin embargo tampoco se han vuelto más competitivas. Lo que es energía hay que tener en claro que hay una parte que es generar la energía. Después se transporta la energía y después se distribuye la energía. Cuando a usted le traen la luz hasta su casa, usted va a ver en la boleta que es cargo fijo, ¿sí? Eso es lo que le va a cobrar la distribuidora por llevarle la luz hasta su casa. Después le compra la energía al otro y sucesivamente. Pero el cargo fijo es lo que le ingresa directamente a la empresa. Con eso tiene que mantener los cables, los transformadores y en fin, la estructura y pagar los sueldos. El tema es si eso alcanza o no. Se atrasó tanto desde el 2001-2002 que los argentinos no tenemos noción del atraso que hay en materia tarifaria
y en materia, obviamente, del stock de capital que hay en esa infraestructura, ¿no? Hay un tema con el que se insiste mucho, que es que la carga impositiva en Argentina en relación al sector productivo, el empresariado, es muy alta y eso desalienta la inversión y la generación de empleo genuino que después termina impactando en ese círculo vicioso de los subsidios sociales o del empleo estatal. ¿Cómo ve usted eso? Mira, le voy a dar un ejemplo. En Argentina, una empresa paga de impuesto a las ganancias 35%. Como los balances no se pueden ajustar por inflación, ese 35% se transforma en un impuesto más alto, en un 45%. Entonces yo le propongo a usted hacer un negocio. ¿Dónde invertimos? En Argentina, ¿cuánto nos cobran de impuesto a las ganancias? 45%. Bien. En Irlanda, ¿cuánto? 12,5%. No vamos para Irlanda. El promedio de Europa de impuesto a las ganancias a las empresas, estoy hablando, es de 22,5%. El promedio de Suecia, todos los países nórdicos, no supera el 22%. El promedio de América Latina está en el orden del 25%. Entonces, no atraemos a nadie desde el punto de vista impositivo para que vengan y quieran invertir en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Bajar impuestos a las empresas es para beneficiar a las empresas o es para que vengan y creen puestos de trabajo y esos trabajos a la vez mejoren el salario de la gente, las condiciones laborales, etcétera? Pero tengo un dato, Roberto, que quiero compartir con usted. Es un estudio de Juan Carlos Gómez Sabaini y de Almiro Morán, Evasión Tributaria en América Latina, se llama, es del año 2015. Es muy interesante lo que plantea. Dice que el Estado argentino deja de ganar la mitad de lo que podría recaudar por impuestos a las ganancias, tanto de personas como de las empresas. Y dice que 1 de cada 5 empresas en Argentina no paga el impuesto a las ganancias porque está exenta o porque declara pérdidas reales o dibujadas. Y que por ejemplo, corrupción, que corresponde al 2% del PBI mundial según el FMI, que se gana en la corrupción. En realidad la evasión tributaria representa el 5% del PBI mundial, ¿no? Entonces... A ver, no en la Argentina. No, global. Esos son números globales. ¿Y el nuestro? Sí, el nuestro no tengo está por arriba, cifra. probablemente. Sí, es probable. Son 24.000 millones de dólares en 2015 que la Argentina dejó de ganar en impuestos a las ganancias porque muchas empresas dibujan los números y otras genuinamente están exentas. 2 o 3 datos rápidos. A ver. Uno, el primero básico. En la Argentina hay 650.000 empresas aproximadamente. El 99% son pymes. En la década del 90, quien era director de la AFIP, en ese momento me invitó a almorzar para intercambiar ideas. Bueno, en fin. Estábamos viendo, yo había hecho el cálculo de la presión tributaria en Argentina, él también tenía sus números. Dice, mira, si yo hoy aplico todas las normas tributarias que hay en la Argentina, creo un caos social, porque cierran todo porque nadie puede cumplir. O sea, primer dato. Eso se agravó con el tiempo. Tenemos más impuestos. Les recuerdo que en el 2001 se puso el impuesto al cheque en forma transitoria y ya llevamos 17, casi 18 años de transitoriedad. Les recuerdo que en 1995 se subió el IVA del 18 al 21 en forma transitoria y nunca más se lo bajó. No, eso entonces, esto como primer dato. Segundo dato, me parece que el autor no recuerdo el nombre. Sabaini y Morán. Hay una curva famosa que los economistas conocemos, se llama la curva de Laffer. Cuanto mayor aumenta la tasa del impuesto, en un momento va recaudando más, cada vez más, hasta que empieza a recaudar cada vez menos. ¿Por qué? Porque el premio por evadir, cuando yo le cobro mucho impuesto, es muy alto. Entonces las empresas asumen, o las personas asumen ese riesgo. Ahora, cuando hablamos de empresas, lo que estamos diciendo es que si el 99% de las 650.000 empresas son pymes, el grueso son pymes las que están evadiendo. Ahora, no, yo le traía este número para de alguna manera relativizar que el argumento, o por lo menos poner en cuestión el argumento de que las empresas no están invirtiendo porque son muy altos el impuesto a las ganancias, cuando en realidad no están pagando, buena parte de las empresas no lo pagan. Entonces, ¿cómo se explica esa voluntad de inversión y de creación de empleo si no es el impuesto a las ganancias lo que los está impactando? Porque de alguna manera pueden esquivarlo a ese impuesto. Bueno, pero cuando usted tiene altos
impuestos y trabajo en negro, no lo declara. No hace inversiones, trata de pasar desapercibido. Hace lo indispensable como para que no sepan que existe. Entonces es lógico que no le dé tasa de inversión. Cambiemos le está dando a usted mayores indicios de que está apuntando a una economía más orientada a alentar la inversión y el empleo, la creación de empleo genuino. No, todavía no. ¿Todavía no? No lo veo al gobierno con un plan económico, no lo veo cambiando la cultura de la dádiva por la cultura del trabajo, no lo veo anunciando un plan que todos sepamos hacia dónde vamos. Esto es, todavía nos levantamos y vemos a ver cómo arreglamos algún problema en ese día. Acá falta un plan económico. Pero hay una idea de que la economía tiene que crecer. ¿Esa idea no lo tranquiliza? ¿No alcanza con eso? Pero decir que tiene que crecer es una expresión de voluntad. O sea, sí, quiero que crezca, todos queremos crecer. Ahora, ¿cómo voy a hacer para crecer? Para crecer hay una sola forma, con inversiones. Y para tener inversiones hay que bajar la carga impositiva, reformar el mercado laboral, reformar el sector público y abrir la economía al mundo. Ojo que lo que pase en Brasil nos va a marcar a nosotros también en el futuro. Entonces, si usted no hace nada de eso, no va a tener inversiones. Si no tiene inversiones, no crece. Argentina, en el año 2017, es el último dato de CEPAL, hubo en América Latina, si mal no recuerdo, cito de memoria, 170.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. América Latina y el Caribe. Brasil se llevó casi el 50%. Después viene México, después viene Colombia y en cuarto lugar nosotros con el 7%. Nada. No tenemos, nadie quiere venir a poner plata en la Argentina, ni extranjeros ni argentinos, porque el gobierno sigue sin ofrecer un plan económico. Y le agrego, ¿quién va a invertir en una fábrica de hamburguesas con una tasa de interés que le pagan del 50%? La manera genuina de alguna manera, cuidar a los argentinos en situación vulnerable con ayuda del Estado, con un Estado que no caiga en el déficit, es generando crecimiento económico y aplicar impuestos razonables. Es generar exacto, pero hay que cambiar los planes sociales. Hay que ponerle un límite de tiempo, hay que capacitar a la gente para que a lo largo de 6 meses, digamos, se capacite lo que eran las antiguas escuelas de artes y oficios, sea carpintero, electricista, gasista, lo que quiera. El Estado le sigue pagando el subsidio, le paga la capacitación a través de un crédito blando del Banco Mundial, y una vez que la persona se capacitó, se le dice, bueno, mira, ahora se va a buscar, como cualquier hijo de vecino, trabajo, y te vamos a ir bajando, no sé, 10, 15% por vez o por bimestre el subsidio hasta que tengas tu masa de trabajo. Como una transacción condicionada de ese subsidio. La Argentina se creó en base a inmigrantes, y los inmigrantes venían a trabajar, no venían a buscar planes sociales. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso que critican la inmigración, etcétera. Argentina se hizo con inmigrantes, ahora venían a trabajar. Eso es lo que necesitamos, volver al trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto, a ustedes. Vamos ahora con el móvil con Carla